En la corte, nadie teme al oro, temen a quienes saben usarlo, y aprendí que el verdadero poder no grita, insinúa. Mientras que la corte española fingía defender la disciplina y el honor aristocráticos, en ciertos salones el poder adoptaba formas muy diferentes. El duque Francisco era conocido no solo por su fortuna, sino por la forma en que transformaba el lujo, el deseo y la influencia en un lenguaje propio dentro de la nobleza. Entre copas de vino, miradas fijas y noches donde la música nunca paraba demasiado pronto, su residencia se convirtió en un espacio donde se forjaban alianzas, se ponían a prueba reputaciones y se despertaban curiosidades prohibidas. Algunos decían que era solo extravagancia, otros sabían que algo más profundo ocurría, porque en la corte muchas decisiones importantes nunca comienzan en reuniones oficiales. Nacen en entornos donde el encanto, la presencia y la seducción social hablan más fuerte que cualquier decreto. Y el duque Francisco parecía dominar este juego como pocos, una historia provocadora sobre el poder, el lujo y los entresijos más discretos de la aristocracia española. Véala hasta el final para descubrir por qué el estilo de vida del duque no solo escandalizó a la corte, sino que también la fascinó. El palacio murmuraba antes de que él siquiera cruzara los patios interiores. No era necesario anunciar su llegada. El sonido de sus carruajes, el perfume intenso que siempre lo precedía y la risa demasiado libre de quienes lo acompañaban bastaban para que los abanicos comenzaran a moverse con una cadencia distinta. El duque Francisco no caminaba por la corte española. La atravesaba como si fuera un escenario diseñado exclusivamente para su presencia. Los corredores del Alcázar estaban acostumbrados al oro, a la seda, a los gestos calculados. Pero lo suyo no era simple lujo, era exceso, y el exceso en una corte que vivía de apariencias y equilibrios delicados siempre era peligroso. Vestía con una elegancia que rozaba la provocación, terciopelos más profundos que la noche madrileña, bordados que parecían competir con los tapices reales, anillos que no ocultaban riqueza sino que la exhibían con una intención casi desafiante. No pedía permiso, no bajaba la voz, y lo más inquietante, no parecía necesitar la aprobación de nadie. Las damas lo observaban con curiosidad contenida. Algunas lo llamaban imprudente, otras, en voz más baja, fascinante, porque el duque no solo gastaba sin medida, vivía sin medida. Sus banquetes privados eran comentados durante semanas. Sus fiestas comenzaban después de la medianoche y terminaban cuando el sol ya iluminaba los patios interiores. Música extranjera, vinos importados, risas demasiado altas y una selección de invitados cuidadosamente ambigua. La corte reaccionaba como siempre reacciona el poder cuando alguien rompe el ritmo, con sonrisas tensas. Los consejeros más antiguos veían en él una amenaza silenciosa, no por conspiraciones, no por traiciones abiertas, sino por algo más sutil, su libertad. En una estructura donde cada gesto estaba regulado por jerarquías invisibles, su despreocupación resultaba casi ofensiva, pero no todos lo criticaban. El joven rey en más de una ocasión observó desde la distancia aquellas recepciones privadas. Oficialmente no asistía, extraoficialmente escuchaba, porque el duque Francisco no solo gastaba oro, movía influencias. Mercaderes extranjeros buscaban su favor. Embajadores encontraban en su salón lo que no obtenían en audiencias formales, y ciertas decisiones políticas parecían suavizarse después de una de sus veladas. Ahí comenzaba el verdadero murmullo. Era simple extravagancia o estrategia. Las damas más perspicaces notaban algo más. El duque sabía mirar, no con descaro vulgar, sino con una intensidad que hacía sentir elegida a quien quedaba bajo su atención. No prometía, sugería, no pedía, insinuaba. Y en una corte donde la represión era norma, la insinuación era un arte más poderoso que la declaración abierta. Hubo una noche en particular que marcó el punto de quiebre. Un banquete celebrado en su residencia privada, decorada con mármoles traídos de Italia y candelabros que duplicaban la luz en espejos estratégicamente colocados.
La invitación no llegó a todos, solo a quienes sabían disfrutar del silencio posterior. Cuando la noticia de lo ocurrido comenzó a circular por los pasillos del palacio, no se hablaba de escándalo, se hablaba de audacia, porque el duque había sentado a su mesa a 3 figuras cuya rivalidad era conocida en toda la corte. Y al final de la velada, no solo habían brindado juntos, habían acordado alianzas, sin documentos, sin sellos reales, solo bajo la atmósfera cuidadosamente diseñada por él. La reacción oficial fue fría, se reforzaron protocolos, se limitaron permisos, se insinuó que ciertas conductas no eran apropiadas para la nobleza tradicional, pero nada fue directo, porque nadie quería enfrentarlo frontalmente. El problema no era su riqueza. El problema era que demostraba que el poder podía ejercerse fuera de los salones oficiales. Y eso inquietaba. Algunos cortesanos comenzaron a imitarlo discretamente. Cambiaron sus vestimentas, organizaron cenas más privadas, adoptaron un tono menos rígido. Sin darse cuenta, la corte empezaba a moverse al ritmo que antes criticaba. Pero el duque no buscaba seguidores, buscaba control, y lo obtenía con algo que pocos comprendían: presencia. La reacción verdadera de la corte no fue indignación, fue fascinación mezclada con temor, porque en el fondo sabían que el lujo desmedido no era su mayor arma. Su mayor arma era la capacidad de hacer que todos quisieran estar donde él estaba, y eso, en una monarquía donde el centro debía ser uno solo, resultaba peligrosamente seductor. Sin embargo, lo que la corte aún no entendía era que su extravagancia no era solo espectáculo, era un mensaje, y pronto alguien decidiría responderle. La respuesta no llegó en forma de decreto. No hubo advertencia pública ni reprimenda directa. En la corte española, los castigos verdaderamente eficaces no se gritaban, se susurraban. Durante las semanas siguientes al famoso banquete, algo cambió en el aire. Las invitaciones comenzaron a demorarse. Ciertos saludos se volvieron más breves. Las miradas se sostenían apenas un segundo menos de lo habitual. El duque Francisco lo notó. Por supuesto que lo notó, pero no alteró su paso ni redujo el brillo de sus recepciones. Al contrario, si la corte intentaba enfriarlo con distancia, él respondía con intensidad. Organizó una velada aún más exclusiva. Esta vez no fue el exceso lo que llamó la atención, sino la selección precisa de los asistentes. Entre los invitados figuraban 2 figuras femeninas cuya influencia superaba la de muchos ministros. Una dama viuda con acceso privilegiado a la reina madre y una joven noble cuya familia financiaba discretamente expediciones comerciales en ultramar. La presencia de ambas en la misma sala no fue casual. La corte lo comprendió de inmediato. El duque no solo reunía hombres de poder, sabía que las verdaderas corrientes políticas fluían por salones donde las palabras parecían ligeras y los abanicos ocultaban decisiones profundas. Esa noche, los músicos tocaron piezas italianas con un ritmo más lento de lo habitual. Las conversaciones se mantuvieron en tonos bajos, casi íntimos. Y Francisco se movía entre los grupos con una elegancia que no imponía, seducía. No necesitaba elevar la voz. Bastaba una inclinación leve de cabeza, un comentario apenas sugerido, una promesa implícita que nunca llegaba a formularse del todo. La corte reaccionó con algo más complejo que indignación: celos. Porque mientras los salones oficiales seguían protocolos rígidos, en la residencia del duque, las alianzas se tejían con una naturalidad que hacía parecer torpes los mecanismos tradicionales del poder. El joven rey, informado con precisión casi obsesiva de cada detalle, comenzó a preguntarse si aquella libertad era una amenaza o una herramienta útil. Algunos consejeros más conservadores insistían en que el duque debía ser contenido. No por inmoralidad, nadie podía probar nada, sino por influencia. Demasiada presencia, murmuraban, demasiada atención concentrada en un solo nombre. Pero ¿cómo se controla a alguien que no comete errores visibles? Francisco jamás cruzaba la línea de lo prohibido, solo caminaba peligrosamente cerca de ella.
Sus gastos eran privados. Sus reuniones, legales. Sus invitados, nobles respetables. Nada que pudiera convertirse en acusación formal. Y sin embargo, algo en su estilo inquietaba. Había una sensación creciente de que el duque entendía mejor que nadie el lenguaje oculto de la corte, el deseo. No el deseo escandaloso, sino el deseo de ser visto, de ser importante, de ser elegido. Y él sabía ofrecer eso. Las damas comentaban en voz baja que bajo su mirada una mujer se sentía distinta. Los caballeros admitían, aunque jamás públicamente, que una invitación suya elevaba el prestigio más que cualquier condecoración oficial. La reacción de la corte, entonces, se dividió en tres corrientes silenciosas. La primera, rechazo estratégico. Aquellos que buscaban distanciarse para no parecer influenciados. La segunda, imitación calculada. Los que copiaban su estilo esperando absorber parte de su magnetismo. La tercera, alianza encubierta. Los que comprendían que estar cerca de él podía acelerar destinos, pero toda extravagancia sostenida despierta inevitablemente una figura dispuesta a desafiarla. Y esa figura comenzó a moverse. No era un rival joven ni impulsivo, era un hombre acostumbrado a esperar. Un consejero veterano que entendía que el poder no siempre necesita brillo, solo paciencia. Mientras el duque organizaba su siguiente recepción, este hombre ya había decidido que la corte no podía tener dos centros de gravedad, y cuando el poder se siente desplazado, responde. No con gritos, con precisión. Francisco aún no lo sabía, pero su estilo de vida extravagante estaba a punto de enfrentarse no a la crítica, sino a la estrategia, porque en la corte española, la verdadera reacción nunca es inmediata, es calculada, y cuando llega, rara vez deja intacto a quien la provoca. El consejero veterano no necesitaba organizar fiestas ni rodearse de luces. Su poder se ejercía desde el silencio, desde los informes que cruzaban su escritorio y desde las palabras que elegía cuidadosamente en las audiencias privadas. Mientras el duque Francisco llenaba salones con música y perfumes orientales, él llenaba mentes con dudas. No atacó de frente. Comenzó con algo más sutil, rumores vestidos de preocupación. Demasiado gasto, murmuraban algunos. Demasiada exposición, sugerían otros. Demasiada cercanía con intereses extranjeros, añadían los más prudentes. Nada era una acusación, todo era una insinuación, y la insinuación, en la corte, era más peligrosa que la evidencia. El duque seguía recibiendo invitados, pero notó pequeños cambios. Ciertas figuras clave empezaron a declinar invitaciones con excusas elegantes. Algunas damas que antes buscaban su atención ahora mantenían distancia pública, aunque en privado siguieran interesadas. El equilibrio comenzaba a moverse. Pero Francisco no retrocedió. Si algo sabía hacer era convertir presión en espectáculo. Anunció una celebración aún más ambiciosa, una gala temática inspirada en culturas lejanas, con telas traídas de Damasco, especias exóticas y una decoración que evocaba palacios del sur. No era solo lujo, era declaración. La noche de la gala, la residencia del duque brillaba más que el propio palacio real. Las antorchas iluminaban la fachada con un resplandor cálido. Los invitados llegaban con curiosidad evidente. Algunos lo hacían por admiración, otros por vigilancia. Entre ellos, el consejero veterano. No fue invitado oficialmente, pero apareció. Su presencia cambió la temperatura del salón. El duque lo vio entrar y, lejos de incomodarse, avanzó hacia él con una sonrisa medida. «Es un honor», dijo con suavidad. «Observar es siempre un honor», respondió el consejero. El intercambio fue breve, pero suficiente para que los asistentes comprendieran que algo más profundo estaba en juego. La reacción de la corte se había transformado. Ya no era solo fascinación o crítica, era expectativa. Durante la velada, el duque se movió con precisión estratégica. No exageró, no provocó abiertamente, mostró control, mostró que su extravagancia no era caos, sino diseño. Sin embargo, el consejero observaba con atención particular algo más, la lealtad. ¿Quién se inclinaba ligeramente cuando Francisco hablaba? ¿Quién buscaba su aprobación antes que la del trono?
¿Quién reía demasiado fuerte a sus comentarios? Porque ahí residía el verdadero peligro. La corte no reaccionaba al lujo, reaccionaba al desplazamiento simbólico del centro del poder, y esa noche quedó claro que el duque Francisco no era simplemente un aristócrata extravagante, era un polo de atracción. Al finalizar la gala, el consejero se acercó una vez más. «Admiro su energía», dijo con una calma casi paternal. «Y yo admiro su paciencia», respondió el duque. La tensión fue invisible para muchos, pero palpable para quienes sabían leer silencios. Días después, el primer movimiento oficial ocurrió. No una prohibición, una invitación. El duque fue convocado a una audiencia privada con el rey. La noticia recorrió la corte como un suspiro contenido. Algunos esperaban reprimenda, otros ascenso, otros caída. Porque en la corte española, cuando el rey llama, no siempre es para felicitar. Francisco recibió la convocatoria con serenidad. No mostró ansiedad, no redujo su actividad. Pero aquella noche, por primera vez en mucho tiempo, sus celebraciones terminaron antes de la medianoche. Sabía que la reacción definitiva no vendría de murmullos ni de consejeros, vendría del trono. Y cuando un estilo de vida extravagante se enfrenta directamente al poder real, la pregunta ya no es si habrá reacción, sino qué precio exigirá. La audiencia fue fijada al caer la tarde, cuando la luz del sol comenzaba a teñir los vitrales del palacio con tonos dorados y rojos profundos. No era una hora casual. Las decisiones importantes rara vez se tomaban bajo la luz fría de la mañana. El duque Francisco cruzó los patios con paso firme, vestido con una sobriedad que sorprendió a más de un observador. Nada de bordados excesivos, nada de joyas innecesarias, solo elegancia precisa. La corte observaba, no desde las ventanas abiertas, sino desde los corredores, desde las puertas entreabiertas, desde los oídos atentos de quienes sabían que aquella conversación podía redefinir el equilibrio del poder. Cuando entró al salón privado, el rey ya lo esperaba. No había consejeros. No había testigos visibles, solo dos hombres. El silencio inicial fue prolongado, no incómodo, estratégico. «Dicen que sus salones están más llenos que los míos», comentó el rey con una media sonrisa. Francisco inclinó levemente la cabeza. Jamás competiría con su majestad. ¿No? La pregunta no fue acusatoria, fue exploratoria. El duque sostuvo la mirada real sin arrogancia. «Mi intención nunca ha sido desplazar, sino complementar». El rey caminó lentamente alrededor de la mesa central. No parecía molesto, parecía curioso. ¿Complementarse a través del exceso? Francisco no negó la palabra. El exceso atrae atención, y la atención bien dirigida fortalece. El rey se detuvo frente a él. ¿Fortalece a quién? Esa era la verdadera cuestión. El duque respondió sin titubeo, a la corona. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier acusación, porque si aquello era cierto, entonces su extravagancia no era amenaza, era herramienta. El rey no ignoraba los resultados. Sabía que ciertos acuerdos diplomáticos se habían suavizado después de reuniones privadas en la residencia del duque. Sabía que comerciantes extranjeros encontraban en Francisco una puerta que luego facilitaba negociaciones oficiales, pero también sabía que la percepción era delicada. Una corte no puede tener dos centros de fascinación. «Su estilo incomoda», dijo finalmente el rey. «Lo comprendo, pero también produce resultados». Francisco guardó silencio. No era momento de reclamar mérito. El rey volvió a sentarse. «Dígame, duque, ¿qué desea realmente?» La pregunta fue directa. No sobre fiestas, no sobre lujo, sobre ambición. Francisco respondió con una calma estudiada. «Deseo que España sea admirada». El rey entrecerró los ojos ligeramente. «¿Y usted disfruta siendo el espejo de esa admiración?» No fue reproche, fue diagnóstico. Francisco no lo negó, porque sería inútil. El rey sonrió apenas. La corte reaccionó con inquietud. Algunos creen que su influencia crece demasiado. «Mi lealtad no ha cambiado. Lo sé. Ese lo sé fue más poderoso que cualquier absolución pública.
Pero la conversación no terminó ahí. El rey se inclinó hacia adelante. Sin embargo, su brillo debe reflejarme, no eclipsarme. Ahí estaba el límite. No una prohibición, una línea invisible. El duque inclinó la cabeza una vez más. Siempre. La audiencia terminó sin sanciones, sin títulos nuevos, sin humillación. Pero la reacción real había sido clara. La corte no lo destruiría, lo integraría. Al salir del salón, los pasillos parecían más estrechos, no por arquitectura, sino por tensión acumulada. Los rumores comenzaron a cambiar de tono. «Ha sido reprendido», decían algunos. «No, ha sido respaldado», aseguraban otros. La verdad era más compleja. El duque Francisco había sido advertido. Su extravagancia ya no era un espectáculo privado, era parte del juego político, y cuando el lujo se convierte en instrumento oficial, deja de ser libertad absoluta. Esa misma noche, su residencia volvió a encender luces. Pero algo era diferente. La música fue más contenida. Los invitados, seleccionados con aún mayor precisión, las conversaciones más estratégicas, la corte observó, ya no con temor, sino con cálculo renovado, porque ahora sabían que el duque no solo sobrevivía a la reacción del poder, la negociaba. Y en la corte española, negociar directamente con el trono no era señal de debilidad, era señal de que el juego acababa de elevarse a otro nivel. Pero lo que aún nadie sospechaba era que la reacción más peligrosa no vendría del rey ni del consejero. Vendría del lugar donde el deseo y el orgullo suelen cruzarse sin control. Y cuando eso ocurriera, ni el brillo ni la diplomacia serían suficientes. La verdadera fisura no apareció en los salones oficiales ni en las reuniones discretas. Surgió donde la corte siempre ha sido más vulnerable, en el orgullo herido. Entre las familias más antiguas de España, había una que observaba con creciente incomodidad el ascenso silencioso del duque Francisco. No cuestionaban su lealtad, cuestionaban su protagonismo, porque en una corte donde el linaje era moneda sagrada, el brillo personal podía interpretarse como desafío, y dentro de esa familia había una figura clave, una mujer, no joven, pero tampoco invisible, educada en protocolos estrictos, conocedora de cada susurro que recorría los corredores. Su posición le otorgaba acceso privilegiado a la reina madre, y su apellido abría puertas sin necesidad de invitación. Había asistido a las recepciones del duque, no por fascinación, sino por evaluación, y había notado algo que pocos percibían. Francisco sabía escuchar. Mientras otros nobles hablaban para exhibirse, él escuchaba para entender. No interrumpía, no corregía. Permitía que las personas revelaran más de lo que pretendían. Eso lo volvía peligroso. La reacción de esta mujer no fue pública. No expresó desagrado. No rechazó invitaciones. Al contrario, comenzó a asistir con mayor frecuencia. La corte interpretó su presencia como aprobación, pero ella no buscaba aprobación, buscaba control. En una de las veladas más comentadas de la temporada, cuando la música flotaba suave y los candelabros multiplicaban la luz en espejos dorados, ella decidió probar algo. Se acercó al duque con una sonrisa perfectamente medida. Dicen que su residencia se ha convertido en el verdadero corazón de la corte, comentó con voz casi amable. Francisco sostuvo su mirada con elegancia. El corazón siempre late donde hay vida. Una respuesta encantadora, ambigua, insinuante. Ella inclinó levemente la cabeza. Y demasiada vida puede resultar desestabilizadora. El comentario no fue agresivo, fue advertencia envuelta en seda. Él no retrocedió. La estabilidad sin vitalidad es decadencia. Aquella conversación breve pero intensa no pasó desapercibida. Varios asistentes fingieron no escuchar, pero escucharon. Esa noche, la reacción de la corte cambió de nuevo. Ya no se trataba solo de lujo o influencia, se trataba de legitimidad. ¿Hasta qué punto podía un duque redefinir el ritmo social sin alterar el equilibrio simbólico del poder tradicional? En los días siguientes comenzaron a circular narrativas más refinadas. Es brillante, sí, pero imprudente. Seductor sin duda, pero impredecible.
encantador hasta que deja de ser conveniente. No eran ataques directos, eran dudas cuidadosamente plantadas. La mujer comprendía algo esencial: el duque no podía ser derribado por escándalo, pero podía ser rodeado por desconfianza, y en la corte la desconfianza es corrosiva. Francisco comenzó a notar un detalle nuevo. Ciertos invitados asistían, pero hablaban menos, otros observaban más de lo que participaban. La atmósfera seguía siendo lujosa, pero el entusiasmo ya no era inocente. El exceso empezaba a ser interpretado, no como libertad, sino como ambición. El duque entendió entonces que la reacción real de la corte no era rechazo frontal, era evaluación constante. Cada gesto suyo ahora era analizado bajo una lupa invisible. Una risa demasiado prolongada, un comentario demasiado íntimo, una alianza demasiado conveniente, todo adquiría peso. Pero lejos de retraerse, Francisco decidió hacer algo inesperado. Invitó públicamente a esa misma mujer a presidir una de sus recepciones, no como invitada, como anfitriona honoraria. El movimiento fue audaz. Si ella aceptaba, legitimaba su espacio. Si rechazaba, exponía su incomodidad. La corte contuvo el aliento, y cuando finalmente aceptó, la reacción fue inmediata. No había guerra, había absorción. La residencia del duque dejó de ser vista como territorio alternativo y comenzó a ser considerada extensión social del poder tradicional. Francisco había entendido el juego. No podía enfrentarse al orgullo aristocrático. Debía seducirlo, y lo logró. Pero esa integración traía un riesgo nuevo, porque cuando el brillo deja de ser rebelde y se convierte en instrumento del sistema, puede perder su magnetismo. Y si algo sostenía la influencia del duque Francisco, no era solo su riqueza. Era la sensación de que estaba ligeramente fuera de control. Ahora, al ser parcialmente absorbido por la estructura, la pregunta comenzó a circular en susurros. ¿Seguiría siendo fascinante o se convertiría en uno más? La reacción de la corte había evolucionado, de fascinación temerosa a integración estratégica, pero el equilibrio seguía siendo frágil, y cuando el equilibrio es frágil en un lugar donde el deseo, el orgullo y el poder conviven, siempre hay alguien dispuesto a romperlo. La integración del duque Francisco en el círculo más íntimo del poder no apagó las tensiones, las refinó. Ahora su residencia ya no era vista como una amenaza independiente, sino como una extensión sofisticada del propio tejido cortesano. Pero en la corte española, cuando algo deja de ser prohibido, corre el riesgo de dejar de ser excitante. Y el duque lo sabía. Las primeras veladas bajo la presidencia honoraria de aquella influyente dama fueron impecables. Todo medido, todo elegante. Las conversaciones fluían con equilibrio casi perfecto. La música jamás subía demasiado, las miradas eran intensas, pero contenidas. La corte comenzó a respirar tranquila, demasiado tranquila, porque la verdadera reacción no estaba en lo visible, sino en lo que comenzaba a desvanecerse. El misterio. Antes, asistir a una recepción del duque implicaba la sensación de cruzar un límite invisible. Ahora, implicaba asistir a un evento legitimado. Y en la corte, lo legitimado rara vez estremece. Algunos jóvenes nobles empezaron a buscar otros escenarios, no por rebeldía abierta, sino por necesidad de novedad. El duque, atento como siempre, notó esa vibración distinta. La energía ya no era electrizante, era correcta. La corrección no seduce. Y entonces comprendió algo crucial. La reacción de la corte no había sido destruirlo, había sido domesticarlo. Una noche, mientras observaba a sus invitados desde el extremo del salón, percibió el cambio con claridad. Las risas eran educadas, las alianzas predecibles, las miradas menos intensas. Había sido absorbido. El consejero veterano, siempre discreto, observaba desde la distancia. No necesitaba intervenir. El sistema se encargaba de equilibrar por sí solo cualquier exceso que amenazara su centro. La mujer que había aceptado presidir sus recepciones se acercó a él esa noche. «Lo ha hecho admirablemente», dijo con tono casi maternal. Francisco,
sostuvo su mirada. Admirablemente o adecuadamente. Ella sonrió apenas. En la corte lo adecuado es lo admirable. Esa frase pesó más que cualquier advertencia previa. El duque comprendió que la reacción final no era enfrentarlo, ni humillarlo, ni desplazarlo. Era convertirlo en parte del engranaje. Y eso, para alguien cuya fuerza residía en el magnetismo imprevisible, era una forma elegante de neutralización. Durante las semanas siguientes, redujo ligeramente la frecuencia de sus celebraciones. No por derrota, por estrategia. Comenzó a organizar encuentros más pequeños, casi invisibles, sin anuncios, sin ostentación pública. Volvió al susurro, y en el susurro recuperó algo que había perdido bajo la legitimidad oficial: intensidad. Los invitados ya no eran docenas, eran pocos, seleccionados, personas cuya influencia no necesitaba espectáculo. La corte empezó a notar otro cambio. El duque ya no competía en brillo, competía en profundidad. Mientras otros seguían celebrando recepciones impecables pero previsibles, en sus encuentros privados se tejían acuerdos discretos que no aparecían en rumores inmediatos. La reacción volvió a mutar, de la tranquilidad a la inquietud renovada, porque ahora su influencia no era visible, era silenciosa, y el silencio, cuando está cargado de intención, puede ser más perturbador que cualquier exceso. El joven rey recibió informes menos vistosos, pero más significativos. Decisiones comerciales influenciadas, reconciliaciones entre familias rivales sin necesidad de mediación oficial. El duque había comprendido la lección. No necesitaba eclipsar, solo necesitaba permanecer indispensable. La mujer que intentó domesticar su magnetismo lo entendió demasiado tarde. Una noche, al finalizar un encuentro íntimo donde apenas 6 personas compartieron mesa, Francisco salió al balcón de su residencia. La ciudad dormía, el aire era frío, la música había cesado. Sonrió. La corte creyó que lo había integrado, pero él simplemente había cambiado de ritmo. La verdadera reacción de la corte no fue rechazo ni aceptación, fue adaptación, y él, como siempre, se adaptó primero. Sin embargo, el juego no estaba terminado, porque cuando alguien demuestra que puede sobrevivir a la fascinación, a la crítica y a la absorción, despierta algo más profundo que celos, despierta ambición ajena. Y en una corte donde todos desean ser el centro invisible del poder, siempre habrá alguien dispuesto a intentar lo que otros no lograron. Neutralizar no el lujo, sino la influencia. La influencia silenciosa es más difícil de medir y más difícil de tolerar. Mientras la corte comenzaba a acostumbrarse a la versión refinada del duque Francisco, menos exhibicionista, más selectiva, surgió una inquietud distinta. No se trataba ya de exceso ni de escándalo, se trataba de dependencia. Algunos acuerdos diplomáticos empezaban a fluir mejor después de conversaciones privadas en su residencia. Determinadas rivalidades aristocráticas se suavizaban tras cenas discretas organizadas por él. Incluso ciertos nombramientos menores parecían alinearse con recomendaciones que jamás quedaban registradas oficialmente. Nada ilegal, nada explícito, pero demasiado eficiente. Y cuando algo resulta demasiado eficiente fuera de los canales formales, el poder institucional se incomoda. El consejero veterano comprendió que la integración no había reducido al duque, solo lo había transformado. Ya no era el centro visible de la fascinación social, era el nodo invisible de las conexiones estratégicas. La reacción entonces cambió de nuevo. No más rumores, no más intentos de domesticar. Se comenzó a limitar su acceso. No públicamente, nunca públicamente. Las invitaciones a determinadas reuniones políticas se volvieron menos frecuentes. Ciertos informes dejaron de circular hacia sus manos. Algunos embajadores extranjeros fueron advertidos discretamente de que las decisiones finales debían tratarse exclusivamente en audiencias oficiales. El mensaje era claro: podía seducir, podía unir, pero no debía reemplazar. Francisco percibió el desplazamiento con precisión quirúrgica.
Las puertas no se cerraban de golpe, se entreabrían lo suficiente para recordarle su posición. Sin embargo, el duque no respondió con confrontación. Respondió con algo inesperado: retiro. Durante varias semanas redujo su presencia social al mínimo. Canceló recepciones, rechazó invitaciones, se ausentó de conversaciones donde su presencia era habitual. La corte se desconcertó. Su ausencia comenzó a sentirse, porque cuando alguien acostumbrado a ocupar espacio decide retirarlo, deja un vacío. Los jóvenes nobles, que antes buscaban alternativas, empezaron a comentar su silencio. Los comerciantes extranjeros preguntaban por él. Incluso algunos ministros notaron que ciertas negociaciones se volvían más rígidas sin su mediación sutil. El rey recibió informes contradictorios. Está resentido, sugerían unos. Está calculando, advertían otros. La verdad era más simple. Francisco estaba midiendo el peso real de su influencia, y lo estaba haciendo retirándola. Una noche, el consejero veterano solicitó una reunión privada con él. No fue una citación oficial, fue una visita personal. Se encontraron en una biblioteca silenciosa, lejos de salones y miradas. El silencio puede ser interpretado como descontento, comentó el consejero. El ruido también, respondió Francisco con calma. El hombre mayor lo observó con detenimiento. Comprende que su papel es valioso, pero limitado. Comprendo que mi papel es útil, replicó el duque. La tensión no era agresiva, era intelectual. El consejero suspiró apenas. La corte necesita equilibrio, y yo no deseo desequilibrarla. Pero su magnetismo lo hace inevitable. Por primera vez en mucho tiempo, alguien nombraba el problema con honestidad. No era su riqueza, no eran sus fiestas, era su capacidad de atraer sin forzar. El consejero se inclinó ligeramente hacia adelante. Si desea permanecer influyente, deberá aceptar algo. Francisco no interrumpió. Jamás será el centro, solo el catalizador. El duque sostuvo la mirada. Eso es suficiente. Y lo decía con sinceridad, porque había entendido algo que pocos nobles comprenden. El poder visible es frágil. El poder invisible perdura. La reacción final de la corte no fue derribarlo, ni absorberlo por completo. Fue redefinirlo, no como rival, no como estrella, sino como intermediario imprescindible. A partir de entonces, su nombre dejó de circular en murmullos de escándalo y comenzó a pronunciarse con un matiz distinto: respeto cauteloso. Las veladas regresaron, pero ya no eran exhibiciones, eran herramientas. Más sobrias, más precisas. La corte, finalmente, dejó de reaccionar con miedo. Reaccionó con aceptación estratégica, y el duque Francisco comprendió que la extravagancia había sido solo el inicio. La verdadera sofisticación era saber cuándo brillar y cuándo retirarse. Sin embargo, todo equilibrio en la corte es temporal, porque cuando alguien demuestra que puede navegar el sistema sin perder influencia, inevitablemente despierta una pregunta peligrosa. ¿Y si un día decide usar ese conocimiento para algo más grande? Y en ese momento, la reacción podría no ser tan elegante. El equilibrio alcanzado no era paz, era una tregua. Durante meses el nombre del duque Francisco dejó de provocar susurros tensos y comenzó a evocar algo distinto: eficacia. No era el aristócrata extravagante que desafiaba los límites del protocolo. Tampoco el anfitrión domesticado por la estructura tradicional. Era ahora un operador social sofisticado. Pero la corte española no vive solo de equilibrio, vive de expectativas. Y cuando alguien demuestra que entiende el sistema mejor que el propio sistema, siempre surge una inquietud silenciosa. ¿Hasta dónde podría llegar si quisiera? El joven rey empezó a observarlo con un interés diferente, no como posible rival, no como amenaza inmediata, sino como variable. En una reunión privada, el monarca hizo una pregunta aparentemente inocente a uno de sus asesores. Si el duque Francisco desapareciera mañana, ¿qué cambiaría? La respuesta tardó, más de lo que admitiríamos en público. Esa fue la verdadera medida de su influencia. No el brillo, no el lujo,
sino la dependencia indirecta que había generado. Mientras tanto, el duque seguía su estrategia de presencia medida. Reuniones pequeñas, conversaciones profundas, invitados seleccionados por capacidad, no por título. Había comprendido que el deseo en la corte no se alimenta de escándalo, sino de acceso. Quien controla el acceso, controla el ritmo. Sin embargo, una invitación inesperada alteró la estabilidad cuidadosamente construida. Un alto cargo extranjero, no embajador oficial, pero con conexiones poderosas, solicitó reunirse exclusivamente con el duque, evitando canales reales formales. La petición fue interpretada como halago, pero también como advertencia. Si Francisco aceptaba sin coordinación, parecería actuar al margen de la corona. Si rechazaba, perdería relevancia estratégica. La corte contuvo el aliento una vez más. El duque decidió actuar con precisión. Aceptó la reunión, pero no en su residencia. La trasladó a un entorno neutral y, antes de celebrarla, informó directamente al rey. No pidió permiso, ofreció transparencia. Ese gesto cambió el tono del juego. La reacción fue inmediata y sutil. El rey no lo reprendió. El consejero veterano no lo cuestionó. La corte no murmuró, porque el mensaje era claro. El duque no buscaba operar en la sombra contra el poder. Operaba en la sombra a favor del equilibrio. La reunión resultó productiva. Se abrieron oportunidades comerciales que fortalecieron posiciones españolas sin necesidad de negociaciones públicas complejas. El nombre del duque dejó de asociarse únicamente al lujo. Comenzó a vincularse con utilidad estratégica, y ahí residía la transformación definitiva. La corte ya no reaccionaba a su estilo de vida, reaccionaba a su eficacia, pero esa eficacia traía un riesgo distinto. Cuando un hombre demuestra que puede seducir, negociar, integrar y adaptarse, se convierte en modelo, y en la corte los modelos generan imitadores. Pronto surgieron jóvenes nobles intentando replicar su fórmula. Cenas privadas, conversaciones ambiguas. Estética refinada con intención política. Ninguno lograba el mismo efecto, porque lo que hacía funcionar al duque no era la apariencia, era la lectura precisa de las emociones ajenas. Y eso no se copia. La reacción final de la corte no fue rechazo, ni absorción, ni neutralización. Fue reconocimiento implícito. El duque Francisco dejó de ser una anomalía. Se convirtió en pieza estable del tablero. Pero toda pieza estable puede, en teoría, moverse más allá de su casilla asignada. Y aunque jamás mostró intención de hacerlo, la corte aprendió algo fundamental. La extravagancia fue el espectáculo. La influencia fue el verdadero propósito. Y la reacción más sincera de la corte española no fue crítica ni fascinación. Fue adaptación constante, porque comprendieron que el duque no competía por el trono, competía por el espacio donde el deseo, el poder y la diplomacia se cruzan sin ruido, y ese espacio, aunque invisible, es el más codiciado de todos. Sin embargo, aún quedaba una última pregunta que pocos se atrevían a formular en voz alta. Si el duque había dominado el arte de la insinuación social, ¿sería capaz de dominar también el arte de la sucesión política? Y si algún día decidiera hacerlo, ¿estaría la corte preparada para reaccionar? La pregunta sobre la sucesión no nació de una conspiración, nació del miedo silencioso que aparece cuando alguien demuestra que entiende el poder mejor de lo que debería. El duque Francisco jamás habló públicamente de ambiciones políticas mayores. Nunca insinuó aspiraciones que excedieran su rango. Pero en la corte española, la ausencia de ambición declarada no elimina la sospecha. A veces, la intensifica, porque quien no busca ascender te puede estar esperando. El joven rey, aunque firme en su posición, era consciente de una realidad innegable. Los reinados no se sostienen solo con decretos, sino con lealtades emocionales. Y el duque dominaba precisamente ese terreno. No tenía ejército, no tenía título superior al suyo, pero tenía algo más sutil, afinidad. Nobles jóvenes lo admiraban, comerciantes lo respetaban, damas influyentes lo consideraban necesario. Incluso diplomáticos extranjeros encontraban en él una puerta amable hacia España.
La corte reaccionó finalmente con una decisión colectiva no escrita. No permitirían que su figura creciera más allá de cierto límite simbólico. No lo confrontarían. No lo humillarían, no lo desplazarían, pero tampoco lo elevarían. Su nombre comenzó a quedar fuera de ciertos proyectos estratégicos de largo plazo. No por desconfianza abierta, sino por equilibrio preventivo. La lógica era clara. Un hombre tan hábil no debía acumular demasiado terreno. Francisco comprendió el movimiento casi antes de que ocurriera, y, lejos de rebelarse, hizo algo que terminó por definir su legado. Redujo su perfil público aún más, no como derrota, como elección. Se enfocó en fortalecer redes culturales, patrocinar artistas, apoyar iniciativas comerciales que no dependían directamente del favor real. Se convirtió en facilitador, no en figura central, y al hacerlo, neutralizó la mayor inquietud de la corte, porque dejó claro algo esencial. No deseaba el poder visible, deseaba el impacto. Con el tiempo, la reacción de la corte dejó de ser vigilante. Se transformó en algo más complejo: respeto. Un respeto que no se proclamaba en voz alta, pero que se notaba en los gestos, en la consulta informal antes de decisiones delicadas, en la presencia habitual en negociaciones donde su experiencia resultaba valiosa, en la forma en que incluso el consejero veterano comenzó a verlo no como variable, sino como constante. La mujer que en su momento intentó domesticar su magnetismo observó el desenlace con una comprensión tardía. El duque no había perdido brillo, había aprendido a regularlo, y eso lo volvía más peligroso y más admirable. Con los años, su estilo de vida dejó de ser catalogado como extravagante, se convirtió en distintivo. Las nuevas generaciones ya no hablaban de escándalo ni de exceso, hablaban de sofisticación estratégica, de elegancia funcional, de presencia inteligente. La corte española, que en un inicio reaccionó con murmullo, luego con cautela, después con absorción y finalmente con prevención, terminó haciendo lo único que el poder hace cuando reconoce algo inevitable: integrarlo en la memoria. El duque Francisco no fue recordado como el noble que desafiaba límites. Fue recordado como el hombre que entendió que el verdadero lujo no es el oro ni la fiesta. Es la influencia que permanece cuando las luces se apagan. Y la reacción final de la corte no fue condena ni exaltación. Fue aceptación silenciosa de una verdad incómoda. El estilo de vida extravagante del duque nunca fue simple vanidad. Fue lenguaje, un lenguaje que la corte al principio no supo leer, pero que terminó aprendiendo porque no tuvo otra opción.